Muy buenas tardes en esta hora, pues les deseo las bendiciones de parte del Señor. Quiero hacer una breve meditación en la palabra de Dios, específicamente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo al apóstol Juan, la cual le mostró las cosas que eran, que son y las que han de venir. En esta porción breve que voy a leer no me voy a profundizar tanto en el tema escatológico, sino que más bien voy a tratar la manera de ser de una manera sencilla, ya que nosotros como seres humanos muchas veces necesitamos escuchar la palabra del Señor más de cerca, pero a veces los vamos por otro rumbo y queremos escuchar quizás lo de la cúpula, lo del final, pero no nos detenemos a ver qué es lo que Dios demanda de nosotros. Pero en esta hora vamos a hacer una breve invitación al oyente a que medite un poquito en una pequeña porción de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, en el versículo 1, 4:1, y sí creo que en el versículo 1, y vamos a estar meditando un poquito en esa poderosa invitación, y espero que puedan recibirlo. Yo no soy un predicador, no soy un maestro. Fuera de mí, quizás lo que hay en mí simplemente es humildad, sencillez y deseo de aprender un poco de la palabra del Señor y compartir con quien desea escuchar más del Señor. No tengo muchos seguidores en este canal. Como nombre es Joes 503, El Salvador. Y quiero compartir para con los que oigan esta palabra. Y luego, pues, si les parece, podemos de una manera, ir meditando otras versiones, otros versículos de Apocalipsis, de Daniel, o históricos, o lo que ustedes crean. Pero en este momento siento en mi corazón el deseo de poder compartir con ustedes el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, el cual vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El versículo 1 de Apocalipsis, el Señor le hace a Juan una invitación directa: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. Nosotros muchas veces queremos saber, pero no subimos el nivel que nuestro Señor desea que subamos en el aspecto espiritual. Juan era el apóstol amado de Jesucristo, el cual era como muy cercano, muy íntimo de él. Era el que se atrevía a estar más cerca de él siempre, y por eso se conoce como el apóstol amado. En el año 95 se cree de que Juan estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, fundada por el apóstol Pablo en esa misma ciudad, Éfeso, del Asia Menor, área ahora de Turquía. Y él hablaba la palabra bajo persecución, bajo mucha presión tremenda, tanto de espiritual como humano, ya que
habían otras deidades que habían adoptado por los romanos, por los griegos, tales como la diosa Diana, tales como, en fin, muchas cosas. Y aparte de ello, pues, era una iglesia que sufría persecución. Y Juan estaba ahí, pero cuando fue preso por causa del Evangelio de Jesucristo, lo llevaron a una isla llamada Patmos. Allí él estaba en esa isla prisionero cuando el Señor se le presentó en el Espíritu y le reveló las cosas que iban a suceder, las cosas que son y las que estaban pasando, las que han de venir. Y a través de ello, pues, luego, cuando él estaba ahí, él le mostró las cartas enviadas a las iglesias, 7 iglesias del Asia Menor. Pero aún después de eso, cuando el Espíritu del Señor lo tomó en sí, le dijo, ven y sube. No que el Espíritu haya estado lejos de Juan. Juan era un hombre muy entregado al Señor, un hombre que realmente amaba a la iglesia del Señor, y por eso la iglesia de Éfeso se le llama el primer amor. Sin embargo, esa iglesia de Éfeso se apartó, entró en un enfriamiento espiritual en la congregación, y ellos ya no amaban con el mismo fervor ni servían con el mismo fervor a Dios, porque se habían enfriado a causa de lo que veían. Sin embargo, pues habían cosas que ellos no se les pegaba porque servían a Dios, pero que después de todas estas cosas, el Señor Jesús le hace la invitación y dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en los cielos. Imagínense de que él estaba allí y alzó los ojos, vio una puerta abierta en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros subimos a una colina, al pico de un volcán o cosas, nosotros podemos ver cosas que desde abajo no podemos ver. Juan abajo nos estaba, pero él no podía ver lo que el Señor le quería mostrar para los tiempos del fin. Y fue invitado, le dijo, ven acá. Y él vio una puerta abierta en el cielo. Y sube. Qué hermoso sería que esa invitación para nosotros, ven y sube. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad humana no da para, pero cuando estamos en un lugar especial, alto, nosotros podemos ver y entender y mirar muchas cosas. Y Juan empezó a ver cosas hermosas, de las cuales también tuvo experiencia el apóstol Pablo. Daniel pudo ver cuando estaba en la oración, pidiendo por el pueblo de Israel. Y así, pero Juan le dijo a esa voz, ven y sube. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta, o sea, era una voz fuerte, sonora, con autoridad, la que invitó a Juan a subir. Cuando nosotros venimos al Señor en nuestra carne, pero cuando el Espíritu Santo nos hace subir, nos hace sentir esa presencia que llena de algo sobrenatural, alegría, paz, gozo, y nos da entendimiento. ¿Y por qué? Porque subimos, escalamos un peldaño, subimos. Y Juan estaba en la tierra, pero cuando subió, el Señor le mostró cosas que habían de venir. El Señor le mostró las cosas que estaban pasando, como lo que era el abrir los sellos. Dice que lloraba al ver que nadie era digno de abrir los sellos. Y pudo ver cuando cada sello fue abierto, pudo ver lo que pasaba con los caballos blancos, pudo ver lo que pasaba con la mujer y el dragón, lo que con el anticristo, cosas que de abajo no podía ver. Entonces aquí se lo ven acá y sube, te mostraré las cosas que han de venir. Cuando nosotros subimos a la dimensión espiritual, nosotros podemos alcanzar fe, podemos alcanzar seguridad, podemos alcanzar ese nivel de temor, purificar nuestra vida para el Señor, a guardarnos de todo pecado y del enemigo, ¿verdad? Y Juan experimentó todo eso, y cuando subió a los cielos dice que pudo ver en aquel panorama hermoso donde estaban los 24 ancianos, donde estaban los querubines, estaban los serafines, estaba aquel hombre que decía, santo,
santo, santo, toda la tierra sea llena de tu gloria. Cosa hermosa que Juan estaba viendo, cosa que no podía ver, pero él subió en el Espíritu, él fue. Cuando nosotros subimos en el Espíritu, nosotros podemos alcanzar de Dios ese conocimiento, cosa que nosotros no podemos en nuestra capacidad humana, como dice cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni pasó por la mente del hombre. Son las que Dios tiene preparadas. Pero cuando subimos a ese nivel, qué hermosa invitación. Ven y sube. Esa invitación Dios nos la hace a nosotros. Hace esa hermosa invitación a subir al hombre que está lejos de Dios. Ven acá y sube. Cuando el predicador llama y le dice, ven a él. La iglesia de Laodicea recibió una invitación. Se supone que era una iglesia en la cual estaba sirviendo a Dios. Pero le dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno entra, cenaré con él y él conmigo. Entonces aquí a Juan le hace la invitación. No que Juan hubiera estado lejos del Señor, sino que la invitación especial era para mostrarle las cosas que han de suceder tanto después de la iglesia primitiva, el tiempo de la Reforma, cuando iba a ser la Inquisición, cuando iba a ser el reinado papal, que competía con el emperador, porque tanto dominio tenía el emperador, tanto dominio tenía el papa, y la iglesia estaba contaminada. Entonces, todo eso Juan subió y pudo ver mucho más que eso. Cuando iba a revelar los misterios que iban a venir, el levantamiento de la iglesia, la gran tribulación, el milenio, la boda del Cordero, el juicio del trono blanco. Podía ver hombres adorando, los que salieron de la gran tribulación. En fin, todo lo que el libro de Apocalipsis está enseñando. Cuando nosotros subimos ese nivel espiritual, nosotros podemos alcanzar todas esas cosas y esperar en el Señor cosas grandes y maravillosas. Hoy estamos viviendo los últimos días, ya que todas las cosas que habla el profeta Daniel y Juan y el profeta Joel se están dando. Simplemente está por iniciar lo que nosotros como iglesia esperamos, que es el rapto de la iglesia, para que dé el inicio de la semana 70 de Daniel, en la cual se revelará el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo cual se opone contra todo lo que se llama Dios, y se hace pasar por Dios, tanto que se siente en el templo de Jehová para recibir adoración. Y nuestros hermanos judíos pues corren ese peligro, ya que ellos nunca recibieron a Jesucristo como Salvador. Es una cantidad muy poca de judíos cristianos, y la gran mayoría pues están esperando eso. Los musulmanes lo esperan también. Entonces son bien sensibles a ese llamado engañoso del anticristo. Pero cuando se dan cuenta que no es Él el Salvador que ellos esperaban, ellos empiezan a sufrir persecución. Y todo eso Juan pudo ver al subir. Cuando nosotros subimos de ese nivel y somos llamados al Evangelio, nosotros podemos tener la seguridad, la certeza que si un día morimos o si un día viene el Señor, nosotros no vamos a pasar por todo eso, ya que como iglesia estamos en la dispensación de la gracia y la gracia del Señor nos cubre y nos limpia. ¿Qué requisitos nosotros tenemos que tener? Es guardarlos del pecado, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿para qué debemos de hacer? Abstenerlos de adulterios, de fornicación, de hechicerías, de todo lo que es desagradable a los ojos de Dios, para que cuando eso suceda, usted y yo podamos estar listos. Entonces, ¿pero cuál es el punto de todo eso? El punto es de que para eso tenemos que subir.
Nosotros como hijos de Dios tenemos que escalar para traer gente al Señor, para enseñarles a huir de eso que ha de venir. Y a las personas que están lejos de Dios, también se les invita a venir a Él. Él dice en su palabra, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Entonces nosotros creemos y entendemos que Dios, los brazos de Dios están abiertos. A la iglesia le invita a ser pregonera del evangelio. A usted se le invita a la salvación. A nosotros se nos invita a enseñar la palabra. A Juan se le invitó a subir para traer el mensaje